La era de la violencia. La era de la violencia en Colombia, que abarca desde 1946 hasta 1957, estuvo marcada por una serie de eventos políticos y sociales que desencadenaron una ola de violencia en todo el país. Mariano Espina Pérez, quien asumió la presidencia en agosto de 1946, fue visto como un conciliador nato, con instintos respetables y moderados. Sin embargo, su gestión estuvo marcada por la violencia política y social. Después de su posesión se iniciaron estallidos de violencia en pequeñas poblaciones y zonas rurales, similares a las que ocurrieron después de las posesiones de Enrique Olaya Herrera en 1930, unos años atrás. Sin embargo, en esta ocasión la violencia no se disipó rápidamente, sino que se extendió por todo el país. La violencia durante este periodo estuvo alimentada por factores políticos, sociales y económicos. La lucha por el poder entre los partidos liberales y conservadores, la desigualdad, la economía y la pobreza rural fueron algunos factores para la violencia. Entre los eventos más destacados de esta época se encuentra el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, uno de los más conocidos por su impacto al momento en el que sucedió esto, ya que fue un líder liberal. El 9 de abril de 1948, lo que desencadenó una serie de disturbios de violencia en todo el país. Importantes de esta era de la violencia. El liberalismo empezó finalmente a conciliar sus diferencias y apretar filas gracias al bajo impacto de la derrota electoral, siendo Jorge Eliezer Gaitán sería el candidato más carismático para el Partido Liberal, pero a su vez no era el más indicado para orientar este partido, ya que se desconfiaba de la mayoría de líderes de ambos partidos y no era muy propenso a establecer compromisos. Es decir, que no estaban muy seguros de que Jorge Eliezer fuera el candidato para el partido, ya que tenía un par de defectos que no ayudaban a, a quedar muy bien para quedar como un buen candidato. Em, los incidentes violentos continuaron y las tensiones aumentaron, tanto que Colombia preparaba conferencia panamericana de abril de 1948, en la cual se gestiona la OEA, desatando así un infierno el 9 de abril. La OEA es la Organización de los Estados Americanos, desatando así un infierno el 9 de abril. Esto continuó con el estallido de motines masivos, conocido fuera de Colombia como el Bogotazo. Pues yo creo que muchos conocen esta fecha, fue una fecha que impactó y quedó con el nombre el Bogotazo, el cual crea disturbios ocurridos en la capital y en todo el país, formando fuertes manifestaciones. Sin embargo, estas manifestaciones no fueron para vengar la muerte de Gaitán, sino que buscaban aumentar sus posesiones materiales, similar al Washingtonazo de 1968. El gobierno de Ospina casi es derrocado, pero gracias al ejército conservó su lealtad. Por otra parte, los saqueadores y manifestantes liberales quedaron sin liderazgo y poco a poco los militares restauraron el orden. Habían asesinado a Gaitán con la intención de que al provocar la muerte del líder sirviese para encubrir un golpe de Estado. O sea, su muerte fue para encubrir un golpe que querían generar hace tiempo, pero como para que no diera impacto en ese golpe, decidieron asesinar a Gaitán para, sí, como para desenfocar la vista en este golpe que fue algo muy importante, pero pues la gente se fijó más en el asesinato. No hay evidencia de que Castro hubiese desempeñado una participación o papel significativo en los sucesos de abril. Los comunistas colombianos, junto a activistas de la izquierda, intentaron influir el curso de la protesta. Aunque tuvieron poco éxito, sin embargo, hasta el día de hoy, la nación de la responsabilidad comunista sigue siendo un artículo de fe para
muchos miembros de la derecha colombiana. Es una idea más extendida. Surgieron por administración conservadora. Estuvo detrás de la muerte de Gaitán, porque lo veían como un potencial y peligroso rival. Pero los manifestantes creerían en esta teoría rutinariamente de izquierda colombiana y de liberales. Es probable que el presidente Ospina, siendo el alto mando conservador, hubiera tomado la decisión de asesinar la cabeza del Partido Liberal. Más o menos se va entendiendo, en pocas palabras, lo que les estaba explicando Alten. Antes asesinaron a Gaitán porque era un potencial y peligroso rival. En pocas palabras, lo que les quiere decir este pedazo del texto es que quería o asesinaron a Gaitán porque era un potencial y peligroso rival. Y además era un problema para el Partido Liberal, ya que era la cabeza de todo esto. Entonces, la mayor opción fue asesinarlo, pero tampoco hay evidencia de que haya sido él o que haya sido por eso. Aunque pues mm, se dice y todos creen en la posibilidad de que sí fue así y fue por él. Entonces, en relevancia, no tendría ningún motivo para esto, según lo que se decía, él no tenía por qué asesinarlos y sí, o sea, no había el por qué decir él fue el que lo asesinó y por tal razón. Sin embargo, hubieron diferentes teorías sin llegar al descubrimiento de por qué este hecho, tomándolo como conspiraciones, generalmente no eran correctas. Y así esto influyó en los eventos del 9 de abril. Es que el texto analiza la relación entre el deterioro del orden público y el crecimiento económico en Colombia. Esto fue más o menos entre los años de 1949 y 1955, en un contexto de violencia política en el que los liberales y conservadores se enfrentaron. Después de esto, Laureano Gómez, candidato conservador, ganó las elecciones presidenciales. Debido a eso, la violencia aumentó, resultando muerte de entre 100.000 y 200.000 personas. Esta violencia, aunque se presentó como un conflicto de clases, tuvo motivaciones económicas, ya que muchos actos de violencia ocultaban deseos de quitar tierras o usurpar tierras. Después, la rivalidad partidista fue una de las principales causas de este fenómeno, mientras que las ciudades donde había educación y empleo, pues relativamente se mantuvieron seguras, a pesar de la violencia, ¿no? La economía creció a un ritmo del 5% anual y la producción industrial incluso llegó a alcanzar el 9%. Se llevó a cabo una urbanización rápida y el gobierno adoptó políticas que fomentaron el crecimiento económico. Aunque no necesariamente la paz social, el gobierno conservador también impulsó una industria nacional, incluida la siderúrgica, y creó su propia empresa petrolera, que pues es Ecopetrol, mostrando un giro hacia la nacionalización sin rechazar las inversiones extranjeras. Estos eventos reflejan la complejidad del periodo, pues se caracterizan por una extrema polarización política y un desarrollo económico coincidente, aumentando la violencia.